Este video va a tener un resumen de la suma de los ángulos interiores de un polígono. En primer lugar, hay que tener claro que un triángulo tiene como suma interior de todos sus ángulos interiores 180. Eso lo pudimos comprobar en una actividad hecha en clase en la que recortamos los ángulos, los unimos y dio un ángulo llano de 180 grados. Ahora, cuando tenemos un cuadrilátero que tiene 4 lados, cualquier cuadrilátero tiene 4 lados, se forman dos triángulos si hacemos una de sus diagonales. Entonces ahí tenemos dos triángulos, cada uno con 180 grados en su interior. Entonces en total tenemos 360 grados siempre en cualquier cuadrilátero. Cualquier figura de 4 lados siempre va a tener 360 grados en su interior. Ahora, no podemos estar haciendo esto para tantas figuras porque habría que hacer muchos dibujos y existe una fórmula que va a entregar esos valores, que es 180 por n-2, esa es la suma de todos los ángulos interiores, y n es la cantidad del lado de la figura. Empecemos con algunos ejemplos. Entonces, la suma interior de un triángulo es 180 grados. Esto es también la representación de todas las sumas de sus ángulos interiores en una ecuación. Entonces tendríamos 80 más 30 más alfa es igual a 180. Es recomendable sumar el 80 y el 30 antes de despejar la variable. Tendríamos 110 más alfa igual a 180. El 110 queda restando al otro lado, como lo hemos visto en todas las otras ecuaciones. Y quedaría como resultado 70. Y ahí está listo. Eso es lo único que tenemos que hacer en ese tipo de ejercicios. Ahora veámoslo con otra figura. Si tenemos un cuadrilátero, la suma interior de sus ángulos es 360. Entonces, acá hay que tener ese cuidado. No podemos ocupar ningún otro valor que no corresponda a la suma interior de la figura. Entonces, en este caso, se supone que tenemos que hacer ese cálculo, aunque si ya lo saben es más fácil. Sería 180 por 4 menos 2, 180 por 2, eso es igual a 360. Ahí está el 360 que mencionaba antes. Ahora, la suma de 80 más 110 más 120 más alfa es igual a 360 grados, que fue el valor que encontramos a través de la fórmula de arriba. Se suman esos de ahí, daría 310 más alfa es igual a 360 grados. Se despeja y alfa va a quedar como 360 menos 310 es igual a 50 grados. Y está listo. Veamos otro ejemplo, con un pentágono. Aquí ya no es tan fácil recordar cuál es la suma interior de los ángulos, por eso tenemos que ocupar la fórmula que ya la vimos antes. Ahora, si te lo sabes mejor, sería 180 por n-2, esa es la fórmula. Se recomienda anotarla para recordar cuál es. En este caso tenemos 5 lados, quedaría 180, 5 menos 2. Entonces, 5 menos 2 son 3, sería igual a 180 por 3, y eso da como resultado 540. Ahora, de nuevo, expresamos como una suma, porque es la suma de los ángulos interiores, quedaría 60 más 140 más 130 más 80 más beta es igual a 540. De nuevo, sumamos esos 4, me da 410 más beta es igual a 540 y se despeja el beta pasando el 410 al otro lado. Quedaría beta es igual a 540 menos 410. Y eso es 130 grados. Y está listo. Ahora, veamos un tema muy cortito, los polígonos regulares. Los polígonos regulares son aquellos que tienen sus lados y sus ángulos de la misma medida. Entonces, lados iguales, ángulos iguales. Eso no significa que si el lado mide 10, el ángulo va a medir 10. No, son lados iguales,
y ángulos iguales por separado. Entonces, por ejemplo, una de las primeras figuras sería un triángulo equilátero. El triángulo equilátero se supone que tiene todos sus lados iguales. Y ahora vamos a ver que también tiene todos sus ángulos iguales. Como son todos sus ángulos iguales, les vamos a asignar a cada uno de sus ángulos la misma variable. En este caso va a ser alfa, alfa y alfa. Entonces sería alfa más alfa es igual a 180, que es la suma de los ángulos interiores del triángulo. Sumamos las alfas y queda 3 alfa es igual a 180. Ahí me salté un paso y el resultado es 60. O sea que el triángulo tiene sus ángulos de 60 grados y su largo sigue siendo 10. Esa es la diferencia. Veámoslo con un cuadrilátero. El cuadrado es conocido por tener todos sus lados iguales. Entonces ahora vamos a ver que también sus ángulos son iguales. Entonces alfa más alfa más alfa más alfa es igual a la suma de los ángulos interiores, que es 360. Entonces sería, sumando las alfas, queda como 4 alfa igual a 360. El 4 pasa dividiendo. Ese fue el paso que me salté arriba. Aquí no me lo salté. Y da como resultado 90. Ahí haciendo la división da 90. O sea que en el cuadrilátero tenemos 4 ángulos rectos. Y ya está listo. Ahora, el problema, igual que antes, es que no podemos estar haciendo esto en cada figura regular que se nos encuentre. Entonces también hay una fórmula para calcular el valor de un ángulo interior de un polígono regular. Entonces veámoslo ahora con un ejemplo. En el pentágono, en un pentágono regular de 5 lados iguales, veamos cuál es el ángulo interior que tiene. Sería 180 por 5 menos 2 sobre 5. Sería 180 por 3 sobre 5. Multiplicamos primero los números de arriba. Y luego hacemos la división. Esto da como resultado 108. Y eso significa que cada ángulo interior de este pentágono regular es 108 grados. Y listo. Entonces ahí voy a colocar cada uno de los ángulos. Y si yo los vuelvo a sumar, me debería dar 540 de nuevo. O sea, esa es como la comprobación que uno puede realizar. Ahora, para que tú también puedas pensar en cómo se hace esto, intenta ver cuál es el ángulo interior de un hexágono regular. Entonces, con la misma fórmula aplícalo y ve si te resulta.